buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 15 de enero. Llegamos a la cinturita del mes prácticamente. Increíble. Este día vamos a estar hablando de un tema importantísimo para todas aquellas mamás o papás, abuelitos que están al cuidado de niños que están entrando ahorita, iniciando año escolar y que están en la edad de los piojitos. Por favor, a revisar, a poner atención para ver cómo salimos de esa plaga. Eso estaremos hablando este día de piojos. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién estaremos conversando hoy. Los piojos son pequeños insectos que viven en la cabeza de las personas. Los adultos tienen el tamaño de la semilla de ajonjolí. Los huevos, llamados liendres, son incluso más pequeños. Estos se encuentran en el cuero cabelludo o cerca de él, con mayor frecuencia en el cuello y detrás de las orejas. Estos parásitos necesitan alimentarse de sangre humana para sobrevivir. Son uno de los 3 tipos de piojos que viven en los humanos. Los otros 2 tipos son del cuerpo y ladillas. Se mueven arrastrándose porque no pueden saltar ni volar. Se contagian a través del contacto cercano de persona a persona. En raras ocasiones se pueden contagiar al compartir objetos personales como sombreros o cepillos para el cabello. La higiene personal y la limpieza no se relacionan con contagiarte. Los síntomas de los piojos incluyen sensación de cosquilleo en la cabeza, picazón frecuente que es causada por una reacción alérgica a las picaduras y llagas por rascarse. A veces, estas últimas pueden infectarse con bacterias y problemas para dormir. Los niños son los que más sufren de este problema por el contacto que tienen en las aulas de las clases. Ahora, en Salud TV, nuestros médicos te ayudarán a informarte cada detalle de este tema. Bueno, miren, yo creo que este es un tema sumamente interesante porque alrededor de él hay tanto mito, tanto tratamiento que inventamos en casa, tantas cosas nuevas que aprender, que realmente va a estar muy interesante. Y por eso mismo quiero que usted entre ahora a nuestra página de Facebook y participe en la dinámica de preguntas que tendremos al respecto del tema este día. Ahí está la dinámica para que usted consulte con nuestros especialistas si las ideas que usted tiene, si los tratamientos o el problema que está teniendo con los piojitos tiene alguna solución nueva. También tendremos nuestra línea WhatsApp abierta, por lo tanto, ahí tiene las 2 formas de cómo interactuar con nuestros invitados. Bueno, ¿quiénes me acompañan este día? Especialista en pediatría, muy querida y colaboradora como siempre, la doctora Roxana Scritch de Linky. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está, Roxanita? Muy bien, gracias Elisa, gracias a todos por la invitación y muy contenta de participar en este tema tan interesante, ya que es potencialmente una epidemia en estos días que nos acercamos al inicio de clases. Y de verdad que qué terrible porque se presenta como en forma de epidemia, pero vamos a estar hablando de eso. No podría faltar especialista en dermatología. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Carlos Vicente Oseguera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente también hablando aquí de este tema, como dice la doctora, bastante importante por la etapa que empezamos ya el año escolar y que realmente, como decía la cápsula, también que es bastante frecuente en los niños, pues prácticamente considerado una epidemia a nivel mundial, ¿verdad? Así que pues aquí estamos para las preguntas y para hablar un poquito acerca del tema. Definitivamente estamos muy agradecidos de contar con su presencia porque vamos a salir de muchas dudas. Yo, por ejemplo, antes de que comencemos hablando del dichoso animalito, del piojo, ¿verdad? Yo quiero saber lo que le preguntaba. ¿Por qué los niños, si realmente lo que buscan es cabello limpio? Pequeñitos, las mamás nos encargamos de que los niños lleven la cabeza limpia, los cuidadores también. Ya más grandecitos ya no van tan limpios porque ya les toca a ellos. Pero si les gusta el cabello limpio, ¿por qué los niños son los que se llenan entonces? Cabello limpio y también aparte es el contacto. Pues sabemos que los piojos realmente no es que los piojos vuelan, los piojos no saltan, sino que los piojos se van contaminando de pelo en pelo. Entonces, igual en niños, regularmente el juego de los niños, la cercanía con los niños es más frecuente que uno de adulto ya o arriba de los
13 años, quizás por ahí, ya el contacto directo con las cabezas, los juegos, ya tal vez es un poco diferente y quizás sea por eso que tal vez la prevalencia es mayor en los niños. Pues obviamente también el cabello limpio, hay muchos mitos acerca de los piojos, ¿verdad? De que dicen que es porque los niños no se bañan bien, porque tienen el cabello sucio. Realmente no es por eso, al contrario, el piojo le gusta el cabello limpio. Y tal vez sea por eso la mayor prevalencia en ese grupo etario, ¿verdad? Muy interesante. Fíjense que acaba de decirme que los piojos no saltan y los piojos no vuelan. Pero ¿y entonces de qué forma se pasan tan fácilmente entre los niños y se hacen esas epidemias de grado? Porque realmente, usted que está en casa no me dejará mentir, la circular hay epidemia de piojos en el grado, en tal grado. Ahí definitivamente ahí no se escapa ninguna niña y ya se zafará alguno que otro varón también. Pero obviamente, ¿por qué entonces no saltan, no vuelan? El contagio, o sea, como decíamos, es de pelo en pelo, o sea, es de persona a persona. Entonces los niños, obviamente, en parvularia, en primer grado, preparatoria, kinder, son niños pues que obviamente pasan todo el día jugando y bueno, sabemos que los juegos que aquí, que mica, que te doy, que tú te me pones, que aquí, entonces es el contacto propiamente cuando el pelo está infectado, que fácilmente el piojo pasa de pelo en pelo. Se supone que un piojo recorre entre 6 a 20 centímetros cada media hora. O sea que realmente la velocidad del piojo es bastante rápida y por eso es que se contamina con una gran facilidad. Algo bien importante, como usted decía, lo de las circulares, o sea, la comunicación, porque como ya vamos a hablar posteriormente de los tratamientos son bastante efectivos, pero no generan inmunidad. ¿Qué significa eso? Que si uno está en contacto nuevamente en el sitio donde está el piojo, pues obviamente el niño o la niña se va a volver a recontaminar. Igual la infestación no genera inmunidad, como en otros casos que algunos virus, por ejemplo, que ya nos da, genera inmunidad en el cuerpo y uno no vuelve a dar. En estos casos, cada vez que uno está en contacto con los piojitos, va a poder regresar la infección. Problema serio en aquellas casas donde hay niñas de diferentes edades, porque entonces se llena una, se cura una, se llena la otra, se vuelven a llenar. Sí, todo se lo pasa. ¿Quiere hablarnos un poquito acerca del piojo? Sí, la verdad que el piojo se ha convertido este día en el protagonista del tema que vamos a platicar y por eso es bien interesante conocerlo, porque históricamente ya describen epidemias de este pequeño animalito, mejor dicho, minúsculo, ¿verdad?, que existe en la naturaleza. Pudiéramos decir que así como conocemos muchos insectos, así también el piojo se pudiera decir que es un insecto y es de esa misma familia que hemos hablado en otras ocasiones de los insectos, pero como infesta a los seres humanos, no infección, porque infección son virus y bacterias, sino que infestación porque es un parásito. Y es un parásito externo porque tiene que vivir de la sangre del humano para poder sobrevivir, si no, ni se multiplica ni tampoco sobrevive más de 24 horas, más o menos 24 o 48. Entonces se puede decir de que como existe en la naturaleza, ¿en dónde es que va a vivir? Entonces en la tierra, y como en nuestros países el polvo, ¿verdad?, está a la orden del día, entonces es una manera también que pudiéramos decir de que se transporta para ciertos lugares. Y como los niños se tiran al suelo y juegan de una manera bien espontánea, sin ponerse límites, y ellos se dan vueltas, y así mismo también con los otros niños, no están con el pensamiento de que me va a pasar los piojos y mejor no me acerco al compañerito o al amiguito. Entonces tienen un movimiento en más libertad, que eso hace que se pongan en contacto con la tierra, con el polvo, la naturaleza y con la cabeza de otros niños que sí, de alguna manera, así como dice el doctor, de que ellos viajan rápidamente por los territorios, entonces fácilmente se van a contagiar. Además, nuestro clima tropical del país favorece la multiplicación de este parásito porque le encantan los lugares calientes, tanto del cuerpo como también del medio ambiente, y por eso es que en estas épocas que las temperaturas andan arriba de los 23 grados centígrados, es la época propicia en que ellos van a aprovechar para multiplicarse y hacer la gran familia, ¿verdad? Porque estamos en un país tropical que la mayoría del tiempo tenemos esa temperatura, excepto algunas temporadas que hemos tenido frentes fríos.
Pero también los países que son fríos, ¿verdad? En las grandes altitudes siempre hay épocas que van a tener también su verano. Entonces, en esas épocas también ellos no se salvan porque esta enfermedad es, por decir, cosmopolita, o sea, se da en todas partes del mundo. Pero algunas condiciones ambientales las favorecen y por eso nosotros aquí en nuestro país debemos tener más cuidado para prevenir este parasitismo externo en todas las personas, tanto niños como adultos. Muy bien, entonces 20 a 30 centímetros cada media hora. Cada media hora, sí. ¿Y cuántos huevecillos pone cada piojo? Se supone que ponen entre 10 y 30 huevos cada piojita por día. Por día. Entonces realmente sí, la infestación es bastante numerosa y como decía la doctora también, o sea, nosotros realmente en El Salvador hay calor prácticamente que todo el tiempo, pues el clima es muy agradable, pues, pero obviamente para este tipo de infestaciones es propicio para el desarrollo de los parásitos, el mantenimiento y la proliferación de estos. En otros países se supone que obviamente son en etapas que están haciendo de verano, ¿verdad? Pero nosotros pues aquí el clima es prácticamente ¿Puede haber caliente piojo todo el año. en el cabello humano? Pregunto, ¿puede haber piojo en los animalitos? No, propiamente el piojo del humano, que es la pediculosis humanus capitis, solo vive en el humano. O sea, no se transmite por animales, no se le pasa a los gatitos, no se le pasa a los perritos, prácticamente que vive solo en el humano y se alimenta de la sangre humana, ¿verdad? Entonces no puede vivir más de 24 o 48 horas lejos del cuerpo humano, de la piel cabelluda y del pelo propiamente. El piojo en sí a veces es difícil encontrarlo en el examen físico. Es más frecuente encontrar las liendres, que son los huevecillos que están pegados regularmente en un promedio de 0.5 a 1 centímetro de diámetro de la piel cabelluda, porque es ahí donde ellos se alimentan de la sangre humana. A través del cabello. Del cabello. O sea, la liendre... La liendre se pega a la raíz del pelo, pero como el pelito crece aproximadamente 2-3 milímetros por día, entonces la larvita va pegadita al pelo, depende del crecimiento del pelo. Muy bien, ¿cuánto tiempo tarda en reventar esa liendre, de convertirse en piojo? Todo eso vamos a estarlo hablando al regresar. Vamos a una pausa y volvemos. Estás viendo Salud TV. Vinagre. Gasolina le echan a veces. Bueno, champú, sí. Champú para los piojos, sí. Bueno, como cuando era pequeño, que para que manteca le ponían a uno, después peinarlo para sacarle los piojos, pero ahorita no sé. Solo sabía que había un champú que se llama Piojín, pero de ahí no sé cuáles más están. He escuchado de champús que se utilizan para matar los piojos, pero solamente. Casero se puede echar gas, he oído que les echan gas a los niños. Piojos, el piojín, el champú más común, el piojín. Sí, me han dicho de que es bueno que se vayan a la playa y que se mojen el pelo y se pongan arena y que se peinen. El vinagre también, sé que también es bastante bueno. Y algunas mamás en el colegio me han dicho que es bueno también ponerles alcohol en el pelo, ¿verdad? Esos son como los más comunes. Lavarlos bien antes. En mi época de niñez nos echaban jabón de cuche. El champú. Muy agradecido con todas las señoras, que realmente divertidas, algunas ahí comentando acerca, pero fíjese que me llamó la atención y me gusta, ya nadie habla de rapar a los niños. ¿Se dieron cuenta? Sí. Bueno, ya hemos avanzado bastante. Sí. Aunque todavía mencionan ahí, ¿qué fue? ¿Gasolina? Sí, ahí dijo. ¿Verdad? Insecticidas en spray, realmente, o sea, todo eso pues ya no va.
Pero les dejé una pregunta en el tintero. ¿Cuánto tiempo tarda la liendra en reventarse y convertirse en piojo? De 7 a 10 días es más o menos lo que se ha descrito el ciclo de vida del huevito, ¿verdad? Se pone, el piojo pone su huevito, el huevito se queda anclado en la raíz del pelo, eso empieza a crecer y empieza a desplazarse dependiendo del crecimiento del pelo, y más o menos 7 a 10 días ya sale el piojo nuevo. Y a veces por eso es que el diagnóstico cuesta un poquito hacerlo, porque se cuesta que se mire el piojito, porque es bien rápido el movimiento, huye de la luz. Entonces nosotros regularmente hacemos un procedimiento que se llama capilaroscopía. Capilaroscopía, eso significa con un dermatoscopio se mira el pelo y se va examinando todo el trayecto del pelo, entonces en algunos casos logramos ver el piojo, y si no es más fácil ver la liendre, que es el huevito que está pegado al pelo. Entonces eso se hace con capilaroscopía. Capilaroscopía. Normalmente se puede hacer al ojo desnudo, pues, pero es más difícil pero todavía. Eso es una lupa. Pregunto yo, niñas con pelo muy clarito, probablemente sea más difícil verle la liendra, ¿no? Sí. Porque el piojito, pues, de alguna manera sí lo van a ver, pero la liendra no. Tenemos una pregunta en WhatsApp que quisiera yo que respondiéramos ya. Recuerde que estamos aquí abiertos para que usted pregunte. Sandra dice, si la persona que tiene piojo no se los elimina a tiempo, ¿qué consecuencias puede ocasionar? Muchas gracias, Sandra, por su pregunta. Me encanta realmente, pero cuando hablamos a tiempo, o sea, es un problema realmente. Sí. Pero, a ver, Roxana, ¿cuáles son los problemas que le van a dar los piojos a un niño, aparte de todo este desorden en el cual me convierto hasta desgraciadamente en víctima de bullying y de burla de los compañeritos, porque, ay, bicho piojoso, bicha piojosa? O sea, realmente, aparte de esto, ¿qué problema puede traernos a la salud? Bueno, le va a dar esta infestación, que es como otro parasitismo, y se llama pediculosis, y amerita un tratamiento médico realmente. Cuando no se dan los tratamientos adecuados y cuando no se tiene la prevención adecuada, es que esto se multiplica de manera que la infestación puede ser en los niños, también en los adultos, puede ser leve, puede ser alta y puede ser grave. Digamos que la leve, digamos, es cuando un piojo, digamos, ¿verdad? Y que no se le ha propagado todavía. De ahí, alta, pues cuando ya se encuentran múltiples piojos y múltiples liendras en el cabello. Y grave, cuando se asocia a otras complicaciones. Por ejemplo, como el piojo tiene una característica especial en su boca que le sirve para morder, o sea, perforar la piel del cuero cabelludo, entonces le va a hacer microperforaciones, y además de eso le va a emitir en la saliva una sustancia que le va a provocar mucha picazón. Entonces esto va a llevar a la persona a que se rasque mucho. También por el rascado le puede dar una sobreinfección por alguna bacteria, le puede dar también una hipersensibilidad, que sería considerada como una reacción alérgica a la saliva del piojo, y esto hacérsele más extenso. Y si esta persona persiste con el rascado, entonces se le puede hacer incluso generalizado, pero sí puede llevar a esas consecuencias de una sobreinfección bacteriana encima de la infestación por el parásito. Muy bien, eso estamos hablando, eso es lo más frecuente en niños, pero también los piojos se le pueden llegar a los adultos de diferentes formas, ya sea a través del contacto con niños o de cualquier otra situación. ¿Qué pasa con los adultos? Generalmente el adulto va a consultar por picazón en la cabeza. Regularmente sí, el diagnóstico se da por el prurito en el cuero cabelludo, regularmente en área de la nuca o áreas retroauriculares, atrás de las orejas. Y pues uno al empezar a hacer el examen físico mira algunas características. Regularmente no todo lo que pica en la cabeza es piojo, ¿verdad? Regularmente lo más frecuente en adultos es la dermatitis seborreica, que es lo que la gente comúnmente llama caspa. Puede haber una foliculitis también, que es una infección bacteriana, como diagnósticos diferenciales. Hay otros tipos de micosis que se miran en adultos, como es la piedra blanca, que regularmente es un diagnóstico diferencial porque pareciera mucho a los huevecillos que ponen a las liendres que se miran en el pelo con infestación por la pediculosis.
pero pues en una pequeña cantidad no se mira tanto como en los niños, sí, también pueden ser los piojitos. Entonces sí, lo importante es hacer el examen, examinarlo minuciosamente, pues ver las características, examinar ganglios también ayuda, en niños también bien importante, ¿verdad? Vemos que a veces solo es la picazón prácticamente y no vemos mayor otra cosa, hay que ir a buscar si no tenemos los huevecillos o el parásito vivo. Y igual también la complicación, pues principalmente de no tratarse un impétigo secundario, ¿verdad? Por la manipulación de la picazón, entonces se lastima en la piel cabelluda, es una puerta de entrada para estafilococos aureus principalmente, que normalmente vive en nuestro cuerpo, y pues ahí pues ingresa y ya genera el problema bacteriano, ya se hace un poquito más grande, ¿verdad? O sea, sí, obviamente no es una enfermedad mortal, ¿verdad? Por decirlo así, una complicación mayor, pero que pues sí, obviamente sí puede generar otro tipo de complicación, como son las infecciones bacterianas secundarias a la infestación primaria del parásito. Tenemos una segunda pregunta y de una vez les solicito a todas las personas que nos hacen sus preguntas por WhatsApp que nos pongan su nombre para saber a quién le estamos respondiendo. Buenas tardes, ¿cómo podemos eliminar las liendres? Bueno, ahí le preguntaron y nos dijo Elizabeth, ¿cómo podemos eliminar las liendres? Muy bien, esa pregunta me gusta. A ver, doctor Vicente, bueno, ¿cómo eliminamos las liendres? Con las liendres, o sea, igual el tratamiento para para la infestación con el parásito. Todavía no me lo dé, pero todavía no me diga que el tratamiento, porque hemos tenido un montón de cambios en relación al tratamiento y me gustaría que hiciéramos el ejercicio de que comencemos por los tratamientos que han venido de años, desde los que la gente inventa en casa, que con sus creencias y folclore, hasta lo que realmente se ha hecho médicamente, hasta lo que tenemos ahora. No, pero bueno, de lo que dijeron en las cápsulas, de qué es lo que se utiliza, por ejemplo, el vinagre ayuda a que se desprenda más fácilmente la liendre del pelo. ¿Cómo se eliminan las liendres? Pues con el peine fino prácticamente. El peine fino no puede faltar. Esa es parte importante del tratamiento, pues es un pilar prácticamente que incluso que se utiliza aún con los tratamientos pues ya médicos propiamente, ¿verdad? Pero prácticamente para eliminar las liendres es ir a limpiar el pelito uno por uno. Hay diferentes tipos de peines ahora, peines finos, peines eléctricos, peines con electricidad, peines con vibración. Entonces, o sea, al final... Hasta en redes sociales ahora están anunciando un como aspirador eléctrico con peine fino incorporado que le jala los piojos. Y la puede ir viendo. Interesante. Me pareció bastante interesante. Leamos las preguntas que tenemos, por favor. Ya tenemos algunas en WhatsApp. Ahí tenemos otra en WhatsApp. Nos dice Roberto, ¿cuánto tiempo puede vivir el piojo? Gracias, Roberto. ¿Cuánto tiempo vive el piojo? Sí, puede vivir entre 20 a 40 días. O sea que todo ese tiempo nosotros tenemos que estar pendiente de revisar a la persona para ver si todavía le persisten los piojos. 20 y la a reinfestación. 40 días. Sí. ¿Y cada día pone cuántos huevecillos dijimos? De 10 a 30. Hijo, o sea, es una cosa espectacular. Bueno, de hecho que para que hayan tantas peines diferentes de peine y todo, o sea, realmente sí estamos hablando que esto es a nivel mundial la infestación, pues, o sea, lo que pasa es que no lo hablamos y que no es normalmente, que yo tengo piojos, como dice el bullying y todo eso ahora, pero realmente sí es bastante frecuente. Lo andamos contando, yo tengo piojos, ¿y tú? Muy bien. Tenemos más preguntas, veamos la siguiente, por favor. Nos dice Catherine, buenas tardes, ¿cómo eliminar de forma inmediata los piojos sin dañar el cuero cabelludo? Y veamos la siguiente de una vez. Nos dice Sonia, dice, a mi sobrino le salieron unas liendres en los ojos a la edad de 5 años, ahora tiene 20. Es decir, le salieron en las pestañas y no podía ni siquiera abrir los ojos. Muy bien, bueno, ¿será que eran liendras en las pestañas realmente o...? Pudiera ser. Que sí. Sí, porque se puede infestar las cejas, las pestañas, también las barbas. El cabello humano, la barba también. Muy interesante. Sí, es bien interesante. Entonces ahí como habla de que de una forma inmediata, rápida, para eliminar los piojos, el piojo, o sea, el parásito vivo, activo, entonces existen maneras, pero nosotros, los pediatras, los dermatólogos, los infectólogos, los internistas, los médicos, podemos ahora indicar un medicamento tomado, que como es un parásito, es un antiparasitario.
y sí tiene un nombre genérico común porque existen algunas marcas en nuestro país y el nombre genérico es la ivermectina. En los niños se calcula este tratamiento según el peso en kilogramos y así es como lo indicamos, pero también existen tabletas y hay una dosis propia para los niños, así como también para los adultos. Entonces, para recibir un tratamiento adecuado e inmediato, tendrían que consultar al médico porque es la venta bajo receta médica. Muy bien, eso es importantísimo. Ahora ya hablamos que de las consecuencias que puede tener la infestación de piojos en la salud, pues ya escuchamos las dermatológicas principalmente, pero ¿qué hay de los daños psicológicos y emocionales que puede sufrir un niño por ese acoso o también llamado bullying secundario a los piojos? De eso nos habla la licenciada Cinia Umaña en la siguiente cápsula. Escuchemos. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Cinia Umaña Acevedo, psicóloga de Resetea Tu Mente, PNL, Psicología Motivacional. Bueno amigos, ahora hablaremos sobre bullying escolar por piojos, para lo que les traigo 4 técnicas a aplicar. La primera es de reemplazar las viñetas ofensivas que usamos al referirnos a los piojos y sus portadores. Por ejemplo, reemplazar asquerosos por curiosos, interesantes, transparentes. La segunda técnica es de educar a los alumnos, personal y padres o cuidadores sobre su transmisión y demás datos de estos insectos. Entre más educación, menos escandalización y menos espacio para el bullying. La tercera es de reemplazar actividades de revisión de los alumnos en frente de los demás y de hasta su suspensión de clases por actividades de juegos de rol para su prevención. Y cuarta, implementar programas de juegos de rol con el personal y alumnos para saber qué hacer en casos de infestación y bullying. Recordemos que en la etapa escolar los niños buscan aprobación. Es por esto que necesitamos reemplazar actividades que hemos venido considerando como normales por actividades que eviten hacerles sentir culpables y confundidos sobre algo que les ha estado fuera de sus manos. Bueno amigos de Salud TV, soy la licenciada Cinia Umaña, psicóloga de Resetea Tu Mente, PNL, Psicología Motivacional. Saludos y hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Hoy estamos hablando de los piojos, esa infestación que ocurre no solo en nuestro país, sino en todo el mundo y que ha hecho pues que la ciencia vaya buscando las diferentes formas de dar tratamiento. Veamos algunas de sus preguntas que tenemos en WhatsApp, por favor. Vamos a ver. Nos dice María, mi pregunta es, ¿cuál es el origen del piojo? Gracias, María. Respondámosle, Roxana, en la tierra dijo, ¿verdad? Sí, en la tierra existe ese insecto que es un artrópodo y es minúsculo, entonces no se mira y pues puede viajar a través del viento. No es que él salte como una pulga, tampoco vuele porque no tiene alas, sino que se arrastra, pero sí le facilita el transporte, lo que es el viento y el contacto de las personas, ya sea en la cabeza, el cuerpo, la ropa y algunos objetos, como ya había mencionado anteriormente, de prendas de uso personal, sobre todo en la cabeza y el cuello. Y también el origen, hay unos mitos que algunas personas, sobre todo personas mayores, hablan de que el piojo nace en el mismo cuero cabelludo con la mezcla del sudor con la tierra o con el polvo, pero realmente no es que nazca de la nada y que aparezca el piojo, sino que se le transmitió de algún lugar una persona contaminada al cuero cabelludo de esta persona y claro, el sudor pues le favorece y el calor y además de eso en la tierra podía estar ahí en eso que se contaminó, ahí pudiera haber llevado ya sea los huevos o el animalito. Muy bien. Bueno, tenemos enlace telefónico con el doctor Guillermo Barahona, infectólogo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Hola, doctora, mucho gusto.
El gusto es mío. Un placer poder saludarlos y perdón que no pude acompañarlos esta vez. No se preocupe, doctor. Queremos hacerle algunas preguntas. Entre ellas, primero, le quiero preguntar qué pasa con todos esos tratamientos caseros que incluyen desde veneno para sonpopo, veneno para otros tipos de insectos, gasolina, entre otros. ¿Cuál es la recomendación y la contraindicación? No, para nada. De verdad que es más, se somete a un riesgo de intoxicación al paciente, sobre todo en pediatría, de que, por ejemplo, los lactantes menores, incluso hay ciertos medicamentos que están indicados para piojos, que dependiendo cuál sea, no se puede aplicar en los lactantitos menores de 2 años por la absorción en piel. Entonces, sí, eso puede tener graves consecuencias, no solo de intoxicaciones, incluso de quemadas, una sustancia muy irritante. Pues no, definitivamente remedios caseros no, solo lo que recomiende, ya sea su pediatra, el dermatólogo, algún personal de salud, pues hasta el médico general. ¿Cuánto tiempo vive el piojo fuera del cabello, Guillermo? Bueno, fuera del cabello no es su ambiente natural, ¿verdad? Pero en general un piojo puede llegar a vivir hasta 30 días en promedio. Ajá. Muy bien, sí. Entonces, tal vez, doctora, si se me permite hacer otra acotación. Claro. Que normalmente nosotros los piojos lo hemos visto, bueno, a lo mejor ya los colegas lo han mencionado, pero lo hemos visto siempre como algo muy benigno, ¿verdad? Es decir, solo causan la picazón, otros que le llaman hasta caspa motorizada, ¿verdad? Pero sí hay que tomar en cuenta que ha habido casos muy bien descritos en la literatura internacional sobre epidemias de enfermedades causadas por piojos. Entre ellas, por ejemplo, puede estar la enfermedad del tifus, causada por una riqueza, o la fiebre de las trincheras, que eso ocurrió en una de las guerras, creo que fue en la Primera Guerra Mundial, donde se contagiaron muchos soldados y obviamente hubo muertes por eso, ¿verdad? Y otras fiebres recurrentes. Entonces, yo creo que es muy importante, como antecedente médico, siempre mencionar que alguien ha tenido piojos. Vean, no va a pasar siempre en el 100% de las veces, pero hay que tomar en cuenta que no es tan benigno, ¿verdad? Muy bien. ¿Al cuánto tiempo luego de haber tenido una infestación con piojos podemos presentar algún indicio de otra enfermedad? Alrededor de 1 o 2 semanas, doctor. 1 o 2 semanas, o sea, definitivamente es algo pronto. Por lo tanto, es interesantísimo escuchar eso porque todas aquellas personas que tienen niños o que han tenido piojos en los últimos 15 días, un mes y de pronto presentan síntomas raros de una enfermedad que no saben, pues hay que estar atentos. ¿Qué signos o síntomas tienen estas enfermedades raras de las que estamos hablando? Bueno, se parece mucho a otras enfermedades que tenemos en el país, pero la característica son fiebres que duran más de 5 días y con síntomas constitucionales como dolor de cabeza, de cuerpo, y obviamente uno hace el enlace de la sospecha diagnóstica por el antecedente de una infestación por piojos. Y en esos casos, doctor, ¿el tratamiento de estas infecciones post-piojos es con antibiótico? Sí, ese es con antibióticos, solo que obviamente se individualiza cada caso, le da el paciente. Claro. Porque muchos de ellos pues, son fármacos del tipo de trimetoprim, quinolonas y otros fármacos, doxiciclina incluso. Muy bien. Bueno, es una consideración a tenerla en cuenta. ¿Alguna otra recomendación que quieras dar, Guillermo? Aprovechando también, porque el rascado, si uno lo hace eso pica, pues tenemos las uñas sucias, recordemos que tenemos mucho estafilococo en piel, en nuestros dedos, y eso puede llevar a una sobreinfección y formar abscesos, ¿verdad? Entonces eso sí tiene que tomarse en cuenta, tener uñas cortas, pedir no rascarse y una consulta temprana siempre, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias, Guillermo, por siempre estar atento a responder una llamada o a venir cuando se puede aquí al set. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Bueno, cuídate. Gracias. ¿Algún comentario, señores, al respecto? En realidad, lo más raro que hayan escuchado de tratamientos caseros. Lo más extremo. Bueno, sí, yo he escuchado que ya le han puesto Gamesán, pero realmente da una intoxicación. También he escuchado que pueden usar mayonesa, diferentes tipos de aceites vegetales, aceites para cocinar, aceites naturales, esencias, pero es como lo más impactante lo del Gamesán, porque digo, como a una mascota no se atreven a ponerle un insecticida de este tipo, ¿verdad? Mucho menos a un niño. Sí, también malatión es el otro, ¿verdad? Sí. Órganos fosforados. Imagínense lo que podemos ocasionar. Estamos hablando de una muerte, o sea, casi que podemos ahí a matar a alguien. Sí.
Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes la siguiente nota extra que nos habla de los problemas que pueden dar los remedios caseros para los piojos. Justamente lo que estábamos hablando, ya volvemos. Durante décadas hemos estado utilizando tratamientos para eliminar piojos, ya sea en forma natural o química, haciendo uso de champús, lociones o aerosoles. Algunos productos contra estos insectos son pesticidas y pueden tener efectos secundarios y peligrosos. Muchas de las personas utilizan gasolina, alcohol, mayonesa, insecticidas para cucarachas o zancudos, entre otros productos para eliminar estos insectos, sin tomar en cuenta los riesgos de daño en el cuero cabelludo del niño. Puede provocarle reacciones alérgicas como irritación en la piel, puede generar picazón o una sensación de hormigueo. Además, es fundamental que no exista ningún tipo de contacto con los ojos porque pueden causarle ardor en esta parte del rostro. También puede afectarle las vías respiratorias, ya que el olor de muchos de estos es demasiado fuerte y puede causarle una intoxicación. Otro método muy común es utilizar diferentes aceites esenciales para tratar los piojos, pero estos pueden desencadenar reacciones alérgicas en el cuero cabelludo y no hay un estudio que compruebe que esto funcione para eliminarlos. Al conocer los efectos secundarios que pueden causar los diferentes tratamientos para los piojos, podrá tomar una buena decisión sobre qué desea utilizar, ya sea un tratamiento químico o un remedio casero, elaborado con productos naturales, que también pueden causar algún problema. Siempre, antes de aplicar uno de estos, debe consultar con un especialista para evitar complicaciones. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa en la sección de mitos y verdades de la medicina. Hoy estamos hablando de piojos, así que desmitifiquemos más todavía acerca de ellos. Vamos a ver el primero de ellos. Nos dice que los piojos no transmiten enfermedades. Ya escuchamos, pero recalquemos, Vicente. Regularmente no transmiten enfermedades, como ya lo dijo el doctor Barahona, ¿cómo es que se llama? Pero pues sí, en algunos casos sí pueden verse algún tipo de enfermedades que no son enfermedades primarias, no son de los que primero vamos a pensar, pero sí que pues obviamente hay que tenerlo en mente. Creo que la doctora puede ahondar un poquito más en casos de pediatría propiamente, que se miran más este tipo de enfermedades posteriores a la infestación por el piojo. ¿Qué hay en los niños? Sí, en los niños, de hecho, así como dice el doctor, originalmente los piojos no dan fiebre ni dan alguna infección bacteriana porque son parásitos, sino que las otras enfermedades que se mencionaron, que sí puede dar la dermatitis y las enfermedades infecciosas agregadas en las picadas, las escoriaciones o el absceso. Pero también, como mencionó el doctor, que sí puede dar esa enfermedad febril que puede durar más de 5 días y con la historia de haber tenido piojos, pero es una enfermedad de descarte y que no se va a aislar el microorganismo que produce esas enfermedades, sino que uno lo sospecha clínicamente por el hecho de no encontrar en las investigaciones otro causante del proceso febril que dure más de 5 días. Pero también en pediatría es bien interesante porque este tipo de infecciones casi siempre lo da el piojo del cuerpo, que se transmite por otro tipo de piojo que también es del mismo grupo de los pediculosis, pero que vive sobre todo principalmente en la ropa. Desde ahí sí por un poquito de falta de higiene. Entonces ahí en esos casos sí, y pero clínicamente es otro tipo de piojo. Sí, sí, y clínicamente también vamos a encontrar que hay ciertas características, aparte de que le puede dar un proceso febril, y es que le puede dar unas pápulas rojitas o como picadas o mordiditas en lo que es la línea del cuero cabelludo, parte de lo que es la nuca, el cuello, los hombros, detrás de las orejas, y también el aumento de los ganglios detrás de la oreja y en el cuello. Muy bien. De una vez, Roxana, ahí con usted siempre el siguiente mito.
Nos dice que los animales no pueden contraer piojos, ya lo habíamos dicho muy bien, pero recalquémoslo, no se puede. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Porque no le da a las mascotas, sino que es propiamente de los humanos. Si alguna vez un perro o un gato se puede contaminar por el piojo que salió volando, mejor dicho, salió transportado por el viento de la cabeza de su dueño, su amo o la persona cercana que tenía piojos, entonces le puede llegar, pero el animalito, ¿verdad?, no se va a quedar viviendo ahí, ni tampoco va a poner huevos, porque no se alimenta de la sangre de animales, sino que de la sangre humana, que son, ya sabemos, características bien especiales de nosotros. Excelente. Veamos el siguiente. También ya se lo habíamos mencionado, pero es para recalcar que usted recuerde, ¿los piojos vuelan? No, ya habíamos dicho pues que no tienen alas, sino que pues, pero sí, obviamente, como dice la doctora, se pueden transportar por el viento, ¿verdad? Por el polvo, pero principalmente el contagio es pelo a pelo. Muy bien. El siguiente está interesantísimo. Nos dice, los piojos se pasan por el agua, Roxana. Bueno, eso es un mito. Pero la verdad que hay muchas historias, muchas anécdotas en que la gente dice que se fue a bañar al río, a la piscina, y ahí es donde se contagió. Pero lo más probable es que haya tenido el contacto, ya sea en la cabeza, ¿verdad?, directamente, o alguna prenda en que se haya contagiado, porque el agua, para los piojos, lo que les provoca es ahogarse. Entonces no pueden sobrevivir, y si el agua corre, tampoco puede sobrevivir ahí en el agua, porque tiene que vivir el piojo de la sangre del ser humano, porque pica en la cabeza, se alimenta de sangre cada 4 horas. Entonces, estando en el agua, no pudiera sobrevivir porque necesita alimentarse para poder seguir viviendo, sino que es una asociación o una casualidad. No tiene la fuerza para mantenerse en el agua el piojo y demás, no nada. Sí. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, los piojos únicamente se pasan en la cabeza sucia. No, ese es mito, ¿verdad? O sea, hablamos que realmente, al contrario, el piojo busca el pelo limpio, principalmente en niños. En adultos sí se pueden ver regularmente más infestaciones más graves en personas alcohólicas, pacientes indigentes y todo eso, pues obviamente por su pobre higiene, pero regularmente pues en niños esto no es sinónimo de una mala higiene. Excelente. Y el último de nuestros mitos de este día nos dice, los piojos son una enfermedad. Sí, es un ectoparasitismo, es una parasitosis, es un parasitismo externo en el cuerpo humano. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos a hablar entonces del tratamiento. Así que pendientes, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Los piojos han sido el tema central de este día, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento que en la actualidad se está dejando tanto para pediatría como en los adultos que hayan tenido la desgracia de contaminarse. Vamos a ver, Roxana, hablemos de los tratamientos actuales. Bueno, como es una enfermedad, se amerita un tratamiento médico. Lo mejor es prevenirlo, ¿verdad? ¿Cómo? No poniéndose en contacto de cabeza con cabeza, tampoco compartiendo los peines, las gorras, lo que son los sombreros o alguna ropa que pase por la cabeza. También el lavado frecuente de la ropa de cama y de la ropa de uso personal, y también se puede prevenir en las épocas que ya sabemos que se va a dar la mayor epidemia. Entonces, antes de que llegue esa epidemia, hacer campañas educativas, informativas, así como estamos haciendo ahora, para que en todas las escuelas y colegios se avise a toda la población de que debe revisar la cabeza de sus niños y buscarle a ver si encuentra. Y la otra, a los padres de familia, ustedes mamitas y papitos, les recomiendo que si encuentran
o sospechan que su niño tiene piojos, lo mejor es no mandarlo a la escuela, ¿verdad?, para que reciba su tratamiento médico. Y en el tratamiento médico deben pensar lo siguiente, ¿verdad? Los tratamientos, para que sean efectivos, se deben cumplir como al pie de la letra, y también se le deben cumplir a toda la familia, ¿verdad?, revisando a toda la familia, porque pueden haberse contagiado y hacer las medidas anteriores. Tiene que incluir, ¿verdad?, un kit, digamos, de medicamentos, que es una solución que se la va a aplicar en el cuero cabelludo, porque ahí es donde el huevo pone los huevos. Esa solución la va a dejar más o menos unos 20 a 30 minutos, ¿verdad? Y de preferencia que le ponga un gorro plástico, ¿verdad? Le provoque calor y asfixia al piojo, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?, le va a lavar el cabello con un champú que mata los piojos, y le hace el lavado vigoroso y de preferencia con agua tibia, para que se eliminen tanto el piojo, ¿verdad?, madre, como también los huevos. Y las liendres, sí. Y además posteriormente, esto lo combinamos, Vicente, con medicamento regularmente, sí. Hoy que tenemos ya el medicamento oral, como dijo el doctor, también hay que tener un poco de cuidado. No se da en menores de 2 años, no se recomienda en menores de 2 años. La Academia Americana de Pediatría lo recomienda arriba de los 2 años. En evidencia clínica se ha visto que es seguro arriba de los 6 meses, ¿verdad? Se utiliza por kilogramo de peso, agregado al tratamiento, como la doctora había dicho anteriormente, y el peine fino, que definitivamente también nos ayuda, porque los medicamentos realmente matan al parásito que está vivo, pero los huevitos hay que quitarlos con el peine. Y ¿cómo es que se llama? Algunos que siempre pueden quedar, se recomienda la toma, una segunda toma a los 8 días, para eliminar los parásitos que puedan haber salido del huevito que no se logró quitar anteriormente. Y por lo tanto, ¿y este medicamento es dosis por kilo de peso? El medicamento se da por kilogramo de peso, tanto en niños como en adultos. Por lo tanto, ahí lo tienen. Usted tiene que consultar, no es de venta libre, tiene que comprarlo con receta médica, porque tiene que ser el especialista quien le diga cuánto va a tomar de cada uno de estos, ¿verdad? Sí. Ahora bien, la doctora mencionó que no vaya al colegio, pero ¿qué pasa? ¿La Academia Americana de Pediatría ha dicho algo diferente? Sí, estamos ahí revisando, y realmente la Academia Americana de Pediatría recomienda que el niño puede seguir yendo a su clase habitual. Doctor, le picó la nuca. El piojito me está hablando. Me tiene preocupada, le picó la nuca. Regularmente hablamos con la doctora también que, es bastante importante la comunicación con el maestro, y el maestro con los demás padres de familia, pues, porque realmente los tratamientos todos son buenos. El problema es que no generan inmunidad. Entonces, si uno se vuelve a recontaminar, vuelve a ir, por decir algo, el niño salió, no fue al colegio y todo, pero si los otros niños están con los piojos y regresa a clase 5 días después, aunque no lleve ninguna liendre, se vuelve a contaminar. Entonces, aunque no se recomienda eso, sí realmente es importante evitar, tener un poquito de responsabilidad social para no ser una fuente de contagio a las demás personas. Excelente, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos, a Guillermo Barahona, que también nos acompañó a través del enlace telefónico, a Cinia, pero principalmente a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de retención urinaria. Por hoy les deseo que revisen a sus niños, revisen su cabeza. Que Dios los bendiga. De estar hablando. Los niños están expuestos a contagiarse de piojos. Por eso, ahora te dejamos alguna serie de consejos que pueden ayudar a prevenir el contagio. Realiza una revisión de la cabeza de tus hijos, por lo menos una vez a la semana. La temporada de regreso a clases es la más común para la transmisión de piojos, así que ten especial cuidado en esta época. Aconseja a tus hijos para que no compartan ni intercambien artículos personales, como por ejemplo gorras, colas, ganchos, ropa, toallas, cepillos y peines. Desinfecta con frecuencia los peines y cepillos de pelo en agua extra caliente y jabón durante 10 minutos o sumérgelos en vinagre.
Lava frecuentemente las toallas, la ropa de vestir, la ropa de cama como almohadas, sábanas y colchas, y las fundas y cojines del sofá.